El día de hoy les hablaremos sobre el tejido epitelial de nuestra materia de morfofisiología. Los integrantes son Pérez Alexis, Pérez Romualdo Isabel, Pescador Gutiérrez Adriana, Portillo Canela Leo, Salazar Cerros Laura, Soto Santa María Carla Alejandra. Somos del grupo primero C. Como sabemos, existen 4 tipos de tejidos: el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo, donde solo nos enfocaremos en el primer tejido, o sea, el epitelial, el cual cubre la superficie del cuerpo, tubos y cavidades, creando una capa continua que consta de uno o varios estratos celulares. El epitelial está próximo entre sí, separadas por una sustancia extracelular, y se conectan unas a otras por medio de unas uniones intercelulares. Este tejido se integra con una o varias capas de células y es avascular, o sea, no contiene vasos sanguíneos, pero crece sobre un tejido conectivo subyacente rico en vasos, al cual se une mediante una capa de sostén extracelular denominada membrana basal. Estas 3 capas germinales se denominan endodermo, capa interna, mesodermo, capa mediana y ectodermo, capa externa, de las cuales ectodermo y endodermo predominan. Funciones de los epitelios. Estas funciones nos ayudan a formar una capa limítrofe que puede controlar el movimiento de sustancias entre el medio externo y el medio interno, o entre diversos compartimentos corporales. Protección o barrera. Es la capa de la piel, o sea, la epidermis, y consiste en la resistencia mecánica y química. Impide la desecación del organismo y también la absorción de rayos ultravioletas. Absorción. Absorbe sustancias nutritivas y es el epitelio de la vesícula biliar. Transporte de material a lo largo de su superficie. Es el epitelio respiratorio. La superficie de estos epitelios que realizan esta función está bañada por un líquido y en la cara luminal de las células presenta numerosos cilios. Las partículas, como los microorganismos presentes en el aire inhalado, son atrapados por el mucus que baña su superficie y el desplazamiento de ellos es realizado por el movimiento de sus cilios. Síntesis y secreción. En esta función, las células constituyen membranas celulares encargadas de recubrir superficies o formar unidades celulares que sintetizan y secretan sustancias. Recepción de estímulos. Cumple una función sensorial captando señales del entorno y transformándolas en impulsos nerviosos. Esa transformación es realizada por células conocidas como neuronas sensoriales o receptores y se denominan transducción. Propiedades. La cohesión está dada por la tendencia que tienen a estar fuertemente adheridos entre sí, lográndose ello por las especializaciones de las superficies celulares. La polaridad se manifiesta por la presencia de una superficie basal y una superficie apical, libre o secretora, y que da a la superficie la luz de un órgano. Membranas epiteliales o epitelios de cubierta y revestimiento. Los epitelios de revestimiento son aquellos tejidos destinados a proteger las superficies externas del organismo o las cavidades internas, de tal manera que no existe ningún órgano que esté falto de lo necesario de este tejido en su conexión con el interior o con el exterior. Están constituidos por células dispuestas muy juntas unas al lado de otras, con muy poca sustancia fundamental de la matriz extracelular. El tejido epitelial y el tejido conectivo existe una estructura interpuesta, originada de ambos tejidos, denominada membrana basal. Estos tejidos están siempre apoyados sobre tejidos conectivos, ya que la regla general son avasculares
y se nutren por difusión de metabolitos provenientes de los vasos sanguíneos contenidos en el tejido subyacente. La clasificación de los epitelios es por número de capas y por su forma. Por número de capas son las simples y las estratificadas. Las simples van a ser comunicantes, vías de acceso, son muy importantes para el transporte de las células o de moléculas. Las estratificadas van a proteger contra la fricción y la injuria. La injuria es el daño que puede ocasionar. Funcionan como barrera para el agua, para enfermedades, para toxinas, y bien sus capas son más profundas, van a generar a más superficies. De acuerdo a su forma, los categorizamos en epitelios planos, epitelios concuvos y epitelios con columnas. El epitelio simple plano solo tiene una capa apical y basal, con formas fusiformes, elipsis o alargadas. Su función es transportar sustancias de oxígeno a la sangre, en órganos como son los pulmones y riñones. Este tipo de epitelio se localiza en la capa parietal de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman conforma la unidad renal en forma de un gangle hueco donde se realiza el filtrado de sustancias a excretar. Igual la podemos encontrar en el asa de Henle, en el revestimiento de los alvéolos pulmonales. Por su delgadez de estas van a permitir el intercambio de gases y líquidos. Al lado derecho encontramos una imagen del asa de Henle. El asa de Henle tiene una función de mantener hipertonicidad en la médula renal. Permite concentrar la orina por su delgadez. En el lado izquierdo, microscópicamente, están los alvéolos pulmonales, donde se realiza el intercambio de oxígeno. Tiene formas elípticas y delgadas y de capa simple. Epitelio estratificado plano. Es aquel epitelio con muchas capas que al cortarse los podemos observar. Si este epitelio contiene queratina, se va a poder distinguir cada una de las capas, basal o germinativa. Está en contacto con una lámina basal, se localiza en la epidermis, las cavidades vocales, el esófago, la vagina y el ano. Este epitelio en la epidermis es seco, ya que las células de la superficie se transforman en una capa inerte y resistente que se llamará queratina. Epitelio estratificado cúbico. Tiene como máximo 3 capas poco abundantes en glándulas muy grandes. Se encuentra solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas. Dado que reviste un conducto, las células de las capas superficiales son más pequeñas al corte transversal que las de la capa basal. Epitelio simple prismático. Este epitelio es más alargado y es en el núcleo donde se encuentra más estirado. Este es en realidad un epitelio constituido por una sola capa de células, donde todas las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio. Epitelio estratificado prismático. Lo podemos identificar ya que su última capa es más alargada que las demás. Se caracteriza porque las células de su capa más apical son más altas que anchas. Se encuentra en la conjuntiva ocular y en los grandes conductos excretores de algunas glándulas como las salivales, paladar, epiglotis y en algunos trayectos de la uretra. También puede ejercer sus funciones como protector y conductor en la unión anorrecta. También podemos observar dónde están sus células cilíndricas, dónde se encuentra formado el epitelio y dónde se encuentra su tejido. Epitelio de transición. Caracterizado por no tener un orden, brinda protección e impermeabilización mediante una fina cutícula situada en la superficie apical. Se denominó de transición por considerarse que este representa un estado intermedio entre el epitelio plano y el prismático. Cuando están en estado de contracción, está compuesto por múltiples capas celulares. Las células de la capa más profunda son de forma cúbica o prismática, y por encima de ellas hay varias capas de aspecto poliédrico. Mecanismo de secreción celular. Exocrino. La secreción se produce desde el ápice celular por algunos de los siguientes mecanismos, cayendo dentro del sistema ductal. Merocrina. La liberación de la secreción se produce por exocitosis. Ejemplo sería la glándula parótida. Apocrina. Junto con la secreción se desprende parte del citoplasma apical. Ejemplo sería la glándula mamaria o secreción de grasas. Holocrina. Se desprende la célula completa que contiene el producto secretorio. Ejemplo serían las glándulas sebáceas de la piel.
Endocrino. La secreción se produce desde la región basal de la célula hacia el torrente sanguíneo. Glándulas exócrinas. En la primera imagen, holocrina, la célula se desprende con el producto secretorio. La segunda imagen, merocrina, esta libera una secreción producida por la exocitosis. Tercera imagen, apócrina, se desprende del citoplasma apical. Las glándulas exócrinas se clasifican según la naturaleza, su forma y número de células. Por su naturaleza son las serosas y las mucosas. Las serosas es un líquido acuoso rico en enzimas. Secretan proteínas, por ejemplo en el páncreas, la parótida y el exócrino. Las mucosas es un producto viscoso lubricante con protoglucanos, glucoproteínas y agua. Podemos encontrarlas en glándulas salivales y estas van a secretar carbohidratos y proteínas. Clasificación de acuerdo a que presenten o no serocitos y mucócitos. Las glándulas exocrinas se pueden clasificar en serosas, mucosas y mixtas. Se les conoce como serosas a las glándulas salivales linguales posteriores gustativas que secretan proteínas. Las mucosas son las glándulas salivales palatinas y estas secretan carbohidratos y proteínas. Las glándulas mixtas, como su nombre lo indica, tienen serocitos y mucócitos y son las glándulas salivales linguales anteriores. Las glándulas se diferencian según la cantidad de célula de las que estén constituidas. Las unicelulares son células secretoras que están aisladas en el canal digestivo y en las vías respiratorias. Un ejemplo de las glándulas unicelulares son las mamarias, hipófisis y duodenales, tiroides y uterinas. Las multicelulares son racimos de células secretoras con una organización estructural y variable y están formadas por un sistema de conductos y una porción secretora. Esta porción está formada por un número variable de unidades estructurales. Un ejemplo de glándulas unicelulares son las células caliciformes. Las glándulas exocrinas multicelulares se pueden clasificar en simples y compuestas. Las simples son cuando el conducto excretor no se ramifica y simples ramificadas cuando, a pesar de que el conducto excretor no se ramifique, la glándula posee varias unidades secretoras vertiendo sus productos al mismo conducto. Y las compuestas son las más complejas, ya que el conducto excretor se ramifica y al final de sus ramificaciones se encuentran numerosas unidades secretoras. El conducto excretor principal, el que vierte directamente al exterior, se ramifica en conductos denominados interlobulares, a los cuales vierten porciones de la glándula denominadas lóbulos. De acuerdo a la forma de las unidades secretoras, se diferencian en tubulares, acinares, alveolares y tuboalveolares. Los adenómeros tubulares consisten en células de adenómero que se ordenan formando túbulos más o menos largos con una luz de diámetro regular y se caracteriza por su forma de tubo. Muchas veces aparecen como mixtos. Los adenómeros acinares presentan forma de mora o racimo de uvas y su luz central es estrecha, que es casi inexistente hacia donde volcan sus secreciones. Los alveolares son semejantes al acino, tienen forma de saco bolsa y generalmente muestra túbulos rectos, tienen células miopiteliales y su secreción es de tipo mucoso. Y por último, los tuboalveolares, que son mixtos o tuboalcinares. En la siguiente imagen podemos ver los adenómeros que vimos en la diapositiva anterior. El tubular simple, que es cuando un conducto no se ramifica. El simple ramificado, que está formada por las células secretoras y producen una secreción mucosa viscosa. Y la simple corneada. La acinar simple en forma de racimo de uvas y la simple ramificada, que son las glándulas mucosas del cardias. Y por último tenemos las glándulas compuestas, que como lo habíamos mencionado son las más complejas, ya que el conducto excretor se ramifica y al final de sus ramificaciones se encuentran numerosas unidades secretoras. Glándulas endocrinas. Liberan su producto de secreción mensajeros químicos u hormonas al interior de los vasos sanguíneos o linfáticos, donde ejercen su acción específica.
Esto quiere decir que en un conjunto de células, tejidos u órganos encargados de la secreción de hormonas, las hormonas son sustancias que van a modificar, permitir o van a ofrecer cierta alteración en cuanto a la función del órgano blanco del órgano al que van a afectar. Esto condiciona, altera su movimiento, altera su función o justamente le va a agregar una función adicional a cierto órgano al que tienen ellos que modificar. En este caso sería el órgano blanco o el órgano diana. Las hormonas son sustancias químicas que son secretadas hacia la sangre. Justamente esa es la sustancia de lo endocrino y los órganos especializados en fabricar estas hormonas se les conoce como glándulas y al conjunto de todas las glándulas del organismo forman lo que es el sistema endocrino. Tipos de estructuras. 1. Glándulas u órganos independientes. Hipófisis, tiroides, epífisis, paratiroides, suprarrenales. Todas tienen una cápsula de tejido fibrocolagenoso y un estroma interior donde se alojan las células secretoras. 2. Conglomerados celulares incluidos dentro de otros órganos. Cuerpo lúteo, ovario. Islotes pancreáticos, células yuxtaglomerulares, riñón. 3. Sistema neuroendocrino difuso. Endocrinocitos dispersos y entremezclados con otras células secretoras. Son un conjunto heterogéneo de células especializadas de distinto origen embriológico que integran estructuras funcionales tan disímiles como el páncreas endocrino o los paraganglios. Células del sistema APUT, argirófilas y argentafines. El sistema APUT o células APUT es un sistema hormonal paralelo al sistema endocrino, cuya producción hormonal no proviene de glándulas, sino de células epiteliales aisladas que existen en el intestino, el corazón, estómago y pulmón. Pertenecen al sistema endocrino difuso. En esta imagen se ven las principales glándulas que conforman al sistema endocrino. Son el hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas suprarrenales y las gónadas, que serían los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. El hipotálamo es un radar ya que recibe la información del medio ambiente que nos rodea y de las condiciones internas del cuerpo, por ejemplo, la temperatura, lo que vemos, lo que tocamos, probamos, oímos y dirige toda esa información a la hipófisis. La hipófisis o pituitaria, dependiendo de la información que reciba del hipotálamo, fabrica hormonas las cuales envía al resto de las glándulas endocrinas para decirles cómo deben funcionar. Las glándulas tiroides y paratiroides regulan el metabolismo del cuerpo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la fuerza muscular y el funcionamiento del sistema nervioso. El timo ayuda a la regulación del sistema inmunológico. El páncreas es indispensable para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre. Las glándulas suprarrenales regulan el equilibrio del agua y las sales del cuerpo ayudan en la digestión de los carbohidratos, proteínas, grasas, el desarrollo de características sexuales, controlar el estrés, promover la respuesta de huir o luchar en situaciones de peligro. Las gónadas, en las mujeres los ovarios, que regulan las funciones sexuales femeninas, como la maduración de los óvulos, y en los hombres los testículos, que regulan las funciones sexuales masculinas, como la producción de espermatozoides. Secreción endocrino y paracrino. La secreción paracrina es aquella que no ingresa a la sangre, actuando sobre células vecinas, células blanco, a las células secretoras. Así la hormona llega a las células blanco luego de atravesar un corto camino de tejido conectivo presente entre estas células y las células secretoras. La secreción es de tipo autócrino cuando la misma célula sintetiza un mensajero químico que se fija a sus propios receptores. Secreciones endócrinas. Aminas, biogenas, oligopéptidos, proteínas, glucoproteínas y esteroides. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.